Bueno, hoy vamos a hablar sobre las bases nitrogenadas. Este grupo está compuesto por Sara Montes de Oca, Daniel Sepúlveda, Valeria Caicedo y Juliana Vázquez. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos que tienen como característica que su estructura está formada por un ciclo cerrado a partir de átomos de carbono y nitrógeno. Todas las bases nitrogenadas tienen al menos dos átomos de nitrógenos, haciéndolos actuar como bases, ya que los átomos de nitrógeno pueden hacer enlaces con átomos de hidrógeno, haciendo que la molécula tenga una carga positiva, dándonos a conocer un grupo funcional como es la amina. Las bases nitrogenadas pueden ser muy diversas y vamos a demostrar las de mayor relevancia biológica. Iniciaremos por las bases nitrogenadas úricas, en las cuales encontramos las de mayor relevancia como son la adenina, la guanina y que tienen como característica dos ciclos enlazados y cuatro átomos de nitrógeno. Pasaremos también a explicar las bases nitrogenadas pirimidínicas, las cuales tienen como característica la de tener un grupo funcional diferentes, como por ejemplo la existencia de un grupo funcional metil en la tiamina y la inexistencia de este en el uracilo. También vamos a explicar las isoalaxamina, la cual tiene como característica tres ciclos y cuatro moléculas de carbono, dando como de relevancia biológica la flavina. Bueno, aquí tenemos entonces el ADN y el ARN. El ARN encontramos las bases nitrogenadas que son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. En el ADN, por otro lado, se encuentran la citosina, la guanina, la adenina y encontramos que ya no está el uracilo, pero sí la timina. Entonces, para el ADN, la adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. Vamos entonces a ver que para enlazarse estas bases nitrogenadas de una cadena con la otra, se lo hacen por medio de puentes de hidrógeno. La adenina la vamos a reconocer por la letra A, la timina por la T, la citosina por la C y la guanina por la G. La A se une con la T, ¿por qué? Porque ellas solamente pueden formar dos puentes de hidrógeno, entonces se enlazan entre ellas. Y la C y la G pueden formar tres puentes de hidrógeno. Esto en el caso del ADN. Ya sabemos entonces que es imposible que se junten la A y la C porque la A solo genera dos puentes de hidrógeno, mientras la C tres puentes de hidrógeno. Por otra parte, en el ARN, el uracilo también forma dos puentes de hidrógeno. Esta vez encontramos el uracilo, pero no la timina. Y en este caso se enlaza entonces también con la adenina. Mientras el enlace de tres puentes de hidrógeno con la citosina y la guanina se mantiene. Entonces vemos en la próxima diapositiva cómo se enlazan entre ellos. Entonces vemos que la adenina y la timina están en los dos puentes de hidrógeno pues enlazados entre hidrógeno y oxígeno y nitrógeno y amina. Mientras en la guanina está el oxígeno y la amina y el hidrógeno enlazándose con la citosina mediante hidrógeno, nitrógeno y el oxígeno. Ahora seguimos con las interacciones no covalentes con biomoléculas iguales y el agua. La interacción de bases libres por puentes de hidrógeno en agua es desfavorable, porque la formación de puentes de hidrógeno entre las bases compite con la formación de puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. O sea que al formarse los puentes de hidrógeno entre las bases se pierden muchas interacciones de los mismos puentes con el agua
que son los que estabilizan las bases en la solución. Los modos no covalentes, podemos hablar de las interacciones electrostáticas externas, como son la unión entre los surcos y la intercalación. La intercalación es una interacción que conduce a la apertura del ADN y la disposición de la molécula total o parcial entre un par de bases. Y las moléculas intercaladoras se introducen entre dos pares de bases, estabilizándose por un medio de interacciones de apilamiento. La estructura de estas moléculas contiene anillos aromáticos y se encuentran cargados positivamente para interaccionar con el polianión del ADN. La unión del surco es generalmente con el menor y es el posicionamiento de la molécula en el interior del surco desplazado total o parcialmente. Y lo podemos observar en la interacción del ADN y de las proteínas que están guiadas por fuerzas electrostáticas como los puentes de hidrógeno y los puentes salinos o los grupos fosfato. Bueno, pasamos a las fuentes alimenticias. Dos de las bases nitrogenadas que forman parte de nuestro ADN, como lo es la adenina y la guanina, son derivados de la purina. El metabolismo celular de estas sustancias, las que acabo de mencionar, produce ácido úrico, el cual pues el ácido úrico es un ácido débil producido en el hígado, en los músculos, los intestinos, los riñones y en el endotelio vascular, como producto final de catabolismo de las purinas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que sigue es que pues el cual es eliminado a través de la orina como producto ya de desecho. Entre los alimentos con mayor cantidad de purinas destacan derivados cárnicos, algunos tipos de carne, en especial como las carnes rojas, vísceras de animales, carnes de caza, pescado azul y mariscos. Entonces, entre estos se clasifican las carnes rojas, la carne de cerdo, el pollo, el hígado y las sardinas en conserva. La función de las biomoléculas en el cuerpo humano. El ADN y el ARN es la forma en que se almacena la información. Bueno, la función principal de las bases nitrogenadas en nuestro cuerpo es la construcción de nucleótidos para luego ser ácidos nucleicos y se usan las 5 bases que son adenina, timina, guanina, citosina y en el caso del ARN, el uracilo. La función de la guanina es que interviene en todas las reacciones metabólicas para permitir la transferencia de energía. La de la adenina ayuda a construir el ADN y ARN y almacena la energía en la célula. La timina ayuda en la síntesis de ADN y las proteínas. La citosina, que forma nucleótidos citidilato y desoxicitidilato, gracias a su puente con la guanina. Es como un cruce entre la citosina y la guanina, que dan esos nucleótidos. Y el uracilo, que reemplaza a la timina en el ARN. Una diferencia notoria entre el ADN y el ARN, además del uracilo, es que el ARN solo tiene una hélice y el ADN tiene doble hélice. Bueno, y por último tenemos las enfermedades. El consumo excesivo de estas sustancias puede llegar a causar las siguientes enfermedades. Antes de nombrarlas, hay que tener en cuenta que los niveles excesivos del ácido úrico en la sangre pueden afectar negativamente pues, a diversas enfermedades, principalmente a la gota y a la litiasis renal, que es la que vamos a hablar más tarde, debido a que las purinas de la dieta también siguen como la ruta del ácido úrico. En estos casos, pues se recomienda evitar alimentos ricos en purina. Entonces, empezamos con que la gota ocurre cuando se acumulan cristales de urato en una articulación, lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota, así como podemos ver en la imagen con el pie pues con su inflamación. Y por último tenemos litiasis renal, pues que yo creo que es más conocido como los cálculos renales, que se producen cuando la cantidad de sustancias
forman cristales como el calcio, el oxalato y el ácido úrico en la orina es mayor que la pueden diluir los líquidos presentes en estas, como se puede evidenciar en la imagen.